Movimiento armado iniciado el 20 de noviembre de 1910 y terminado en 1917. Régimen antiguo que evitaba el nuevo personal administrativo y menospreciaba a las nuevas generaciones dentro de la política. Importancia de la cultura francesa y rechazo hacia la cultura mexicana. La dictadura de Díaz provocó un gran desbalance económico. Además, al introducir empresas norteamericanas provocó la devaluación de la moneda mexicana. La pobreza cada vez aumentaba. Los campesinos y los obreros eran explotados, obligados a trabajar durante varias horas al día y recibían un sueldo miserable. Al no tener un respaldo de una institución laboral, los campesinos y los obreros eran manipulados por pequeños grupos norteamericanos concentrados en grandes puestos. Es en las elecciones de 1910 cuando la Revolución Mexicana empieza. Porfirio Díaz, después de 30 años de presidencia, decide abandonar el cargo, pero es su candidatura y sus seguidores quien lo obligan a retomar el puesto, obligándolo en contra de su decisión. Porfirio, al ser reelegido, encarcela a Madero en el exilio. Es en ese momento cuando Madero se da cuenta que necesita un pueblo en armas, por lo que se fuga de la pena y redacta el plan de San Luis para realizarlo el 20 de noviembre de 1910. El 2 de julio de 1915, Díaz muere por deterioro de su salud. Zapata redacta el Plan Ayala, el cual versa en el desconocimiento de Madero como presidente. Es en la embajada estadounidense donde Huerta firma junto a Félix el Pacto de la Embajada, junto a la ayuda del embajador norteamericano Henry Lane Wilson. Este plan consistía en la unificación de grupos opositores a Madero para su derrocamiento, y es de esta manera la cual desatan la decena trágica. La decena trágica empieza con la sublevación de un grupo de cadetes de la Escuela Militar de Aspirantes y termina con el ascenso al poder de Victoriano Huerta. El producto de la decena trágica es la muerte de Madero y del vicepresidente Pino. De esta manera empieza el gobierno de Victoriano Huerta. Ni bien toma la presidencia y el gobernador Venustiano Carranza inicia una rebelión contra Huerta, donde exige el retorno del orden constitucional. Huerta, bajo la presión, forma un primer gabinete con personal impuesto por el gobierno, entre ellos y el más representativo Francisco León de la Barra. Pero todo comenzó a ir en contra de Huerta, pues Belisario Domínguez Palencia hace público su discurso en contra de Huerta, donde lo acusa de asesinato por los homicidios de Madero y Pino. Ante este contratiempo, Huerta decide eliminar su primer gabinete para formar uno nuevo, procrastinando así las elecciones, y cuando estuvo a punto de reafirmarlas, el Congreso las declara nulas y Huerta sigue en el poder. Huerta, ante tanta presión y las relaciones tensas dentro tanto de su gobierno como en el pueblo de aquel contexto, decide después de un año y poco más simplemente abandonar el cargo de presidente. En 1917, Venustiano Carranza llama un congreso constituyente en Querétaro, obviamente asistiendo únicamente diputados carrancistas. De esta manera, el Congreso trabajó en el elaboramiento de una nueva Constitución Federal. Aquí se induciría reformas en el articulado y se establecen mandamientos encaminados al servicio correcto de la materia agraria y nacional. De esta manera se puede dar por finalizada la Revolución Mexicana, recalcando que existieron muertes despiadadas, golpes de Estado, tiranía, pero sobre todo una voz del pueblo unificada ante una desconcentración con respecto a sus exigencias y necesidades por parte del gobierno. Un evento histórico importante en la existencia de México como país.